Dos ejemplos de amor y servicio. Amén. Vamos a ver hoy día dos ejemplos de lo que significa la actitud que tiene alguien con relación al amor y el servicio. Como siempre, el bosquejo que estamos utilizando de el Ministerio de Proyecto Biblia nos va a ayudar para que podamos entender bien qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede? Vamos en la parte superior izquierda de este esquema, como siempre, tenemos un bosquejo muy rápido ya de la introducción a la carta. Pablo llega a este lugar de Filipos, que es una colonia romana, ¿ok? Muy conocida con relación a su patriotismo. Instaurar allí a Jesucristo, ¿no? Predicar allí a Jesucristo como un rey, ¿no? Que es sobre incluso el César, le ocasionó muchos problemas y persecución. Así que el hecho de que se hayan convertido personas allí dejaría a esos también con la misma dificultad, ¿no? De ser perseguidos por temas de su fe, de ser perseguidos por sus convicciones. Pablo continúa su viaje y todos creemos que está en Roma, ¿verdad? En la cárcel del Pretorio, que es la cúpula, la élite de los soldados romanos que cuidaban al emperador, ¿no? Y estando aquí, pues, él recibe la visita de Epafrodito, que es un miembro del cual hablaremos hoy día justamente, y Epafrodito vendrá y le traerá víveres, y le traerá viandas, y le traerá un sustento para Pablo mientras que esté preso. Aparentemente esta cárcel era una cárcel, creemos que puede haber sido domiciliaria, ¿no? Un arresto domiciliario, porque recuerden que Pablo era romano, ¿no? Después de un tiempo que Epafrodito se queda con Pablo, Pablo decide mandar a Epafrodito de vuelta a casa, y es allí donde él escribe la carta a los filipenses. Correcto, y con eso en mente, entonces lo que va a suceder es que Pablo, va a escribir esta carta con 7 temas, y todos van en conjunto al tema central, que es conocido en esta carta y en este bosquejo, el poema del Mesías. El poema del Mesías. Ahora, ¿cómo empieza esta carta? La carta empieza con una oración inicial, luego en las circunstancias en las que Pablo se encontraba preso, y luego siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cómo seguir el ejemplo de Jesús? Y es allí donde Pablo expresa del versículo 6 al 11 el poema con relación a Jesucristo, ¿no? El poema del Señor. Y hoy día veremos los dos ejemplos, que sería esta parte de aquí. Ahora, para retomar las ideas, vamos a la primera parte, ¿verdad? Donde dice oración inicial. Y es que aquí Pablo empieza hablando acerca de la gratitud que tiene al Señor, porque él sabe que la obra que Dios empezó en ellos, pues la terminará, ¿no? Lo que Dios empezó, la terminará. Y luego, cuando Pablo está preso, se da cuenta de algo, ¿no? En su encarcelamiento, se da cuenta que muchos se convierten, y al convertirse, el evangelio se sigue predicando. Pero también Pablo tenía que enfrentar juicio y evidentemente también la muerte, porque era muy probable que lo ejecutaran. Y entonces Pablo dice, he servido a Dios y al final voy a acabar muerto en una cárcel. Pero cuando él pone esto en la balanza, se da cuenta de algo, que dice que si muere, él ha cumplido con su ministerio después que fue llamado, ¿no? Cuando fue llamado, cumplió su ministerio y ahora él sería llevado a la presencia de Dios. Dice, bueno, no sería tan malo morir, ¿no? Porque si muero, se cumple mi objetivo de haber hecho mi ministerio, predicado a la gente, levantado iglesias, y ahora ya me voy con mi Dios para siempre. Pero por otro lado, dice, ellos están orando para que me quede, y si yo lo pongo en términos de bienestar para ellos, les conviene que me quede porque yo soy el que me estoy esforzando por predicar, llevar el mensaje, levantar líderes. Y entonces, pues, yo creo que los dos son importantes. Si me muero, amén. Para mí el vivir es Cristo. Y si me quedo, es beneficio para todos porque entonces sigo en mi llamado y en ministerio. Dice, estoy en entredicho. No sé qué escoger porque los dos son buenísimos, ¿no? Y entonces entra con el ejemplo de Jesús en la siguiente parte, y evidentemente ellos tendrían que mostrar su cristianismo. Su cristianismo no es de palabra, el cristianismo es de acción, y había que seguir el ejemplo de Jesús.
¿Y cuál es el ejemplo de Jesús? El ejemplo de Jesús se simplificó en el poema del Mesías, versículos del 6 al 11, donde Pablo habla acerca de que Jesucristo en el cielo ya existía con el Dios en la misma forma de Dios. O sea, estamos hablando que Jesús es Dios. Ok, y no consideró así como cosa que quedarse como el Mesías y aferrarse a eso, sino que vino a la tierra, ok, y se hizo siervo, ¿no? Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó, lo resucitó de entre los muertos y lo exaltó e hizo que toda persona un día doblará rodillas y confesará su señorío, el señorío de Jesucristo, el señorío de Jesucristo. Y entonces encontramos que Pablo expresa dos cosas con este poema del Mesías, ¿no? Primero, por un lado, expresa la convicción de Pablo por dar a entender quién es Jesús. Eso es, ¿quién es Jesús? Y por otro lado, ok, ofrece un ejemplo de cómo es que un creyente debería vivir, ¿no? El ejemplo que debería vivir es el ejemplo de Jesucristo. No hay otra manera, es la única manera en que un cristiano debería alcanzar la forma de vida. Y entonces, en virtud de estos dos puntos, ¿no?, basado en el poema del Mesías, es que se toman dos ejemplos. Dios quiera, la próxima semana veremos que Pablo mismo se tomará como ejemplo de servicio y luego veremos a dos señoras que también están sirviendo. Así que vamos por pasos. Los dos personajes que vamos a ver hoy día son tanto Epafrodito como Timoteo. Ya los tenemos aquí, ¿verdad? Timoteo es alguien que es como Jesucristo porque siempre está pensando en ayudar a los demás. Ese es Timoteo. Timoteo tiene una actitud, un corazón de dar beneficio a las demás personas, incluso, ¿no?, a merced de que él no salga ganando nada. Su objetivo no es codicioso, su objetivo no es personal, sino seguir el ejemplo de Jesucristo, quien se entregó a sí mismo para rescatar al mundo de sus pecados. Timoteo era un claro ejemplo de lo que Dios demanda de un servidor, de un esclavo, de un siervo de Cristo. Y esto no solo son para aquellos que tienen algún título prominente dentro de la iglesia, sino es para todos los creyentes. Por otro lado, tenemos el siguiente ejemplo, que era Epafrodito. Y Epafrodito, a diferencia de este caso de Timoteo, que Timoteo quería servir a todos, incluso los de Filipos, Epafrodito en este contexto es interesante porque él estaba abocado a servir solo a una persona. En el caso de Timoteo seguía, como en el de Pablo, servir a todos, pero Epafrodito tenía una consigna y él estaba cumpliendo esa consigna a cabalidad, ¿sí? Y el cumplir con ese servicio le costaba incluso hasta su propia vida. ¿Por qué? Porque dice que estuvo cerca a la muerte. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo a Pablo. Veremos en el texto que no aclara de qué enfermó y por qué enfermó. Simplemente dice que él estaba sirviendo a Cristo y casi se muere, ¿no? ¿Qué le habrá sucedido? ¿Qué habrá hecho el enemigo contra él? Sin embargo, dice y les dice a los demás, no se preocupen porque ya está bien. Y se los voy a enviar para que esté con ustedes. Ese es el caso de Epafrodito. Así que tenemos estos dos ejemplos de creyentes cercanos a Pablo que eran servidores y que estaban dispuestos a hacer el llamado para bendecir a los demás con amor y con una actitud correcta de servicio, de entrega, ¿no?, a Dios, de entrega total al Señor. Amén. Entonces, bajo esa premisa es que nosotros vamos a regresar a nuestra lectura y para ello nosotros utilizamos la versión Reina Valera, ¿ok? Y pues yo siempre les invito a leer mi texto. Yo tengo un texto que he transcrito a Word, ¿sí? Y allí procuro leer con ustedes, ¿ok?, para podernos guiar en la lectura. Así que vamos a ver los dos ejemplos de amor y servicio, versículos del 19 al 30. Timoteo y Epafrodito. Así que el primer personaje es Timoteo, ¿no?, a la vista de Pablo.
Y esto nos va a llevar hasta el verso 24. Timoteo, más que preocupado por el bienestar suyo, está más preocupado por el bienestar de otras personas. Pablo se había visto pues realmente imposibilitado de ir a Filipos. ¿Por qué? Porque estaba preso. En el versículo 12 él lo dice, ¿verdad? Y su preocupación profunda, constante, era el bienestar espiritual de ellos. Como todo pastor, ¿no? Se está preocupando porque ellos realmente crezcan espiritualmente. Bueno, como Pablo no podía ir, ahí está el deseo de Pablo de enviar a Timoteo para que vaya en su lugar. O sea, Timoteo, tiene un corazón como el mío. Yo sé que él va a ayudarlos. Recuerden que Timoteo era un discípulo joven, no era un hombre adulto, considerado ya un anciano, alguien de respeto, ¿no? Casado con hijos y en el ministerio ya pues cuajado por los años de los golpes de la vida del ministerio, ¿no? Era un muchachito, un joven, ¿no? Llamado por Pablo, y Pablo lo estaba entrenando. Sin embargo, era muy maduro, muy consciente de su servicio. Bueno, aunque Pablo estaba preso por todo lo que acabamos de decir, por el contexto de la historia de la iglesia primitiva, Timoteo no estaba preso. Timoteo sí estaba libre. Y el plan era que primero Epafrodito llevara su carta y después, ¿no?, llegaría Timoteo. ¿Para qué? Para darles soporte, para ayudarlos. Esa era la idea. Versículo 19. En el verso 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, dice aquí, ¿no? Pablo enseñó a cómo es que puedes ayudar a los demás sin ser mezquino. O sea, ser generoso. O sea, tú estás en necesidad, pero eres generoso. Esa es la actitud de Pablo aquí. Timoteo, en realidad, era alguien que estaba ligado a Pablo y era alguien con quien Pablo contaba para que le ayude. Pablo tampoco era muy muchacho, era súper dinámico, ¿no? Pablo era un hombre muy apasionado, muy intenso, pero lo que él hacía conllevaba realmente a que necesitara apoyo, ayuda en todas las cosas: oración, comida, servicio, visitas, intercesión, consejerías y... Parece fácil, pero llevar la carga del ministerio es una carga realmente muy pesada, muy incomprendida y muy pesada, y Timoteo era un gran soporte, tanto así que Pablo lo va a llamar como un hijo en el ministerio. ¿Ok? Un hijo en el ministerio. ¿Y qué está diciendo acá? Pues a pesar de lo vital que le es Timoteo, él dice: yo quiero enviárselos. Esto habla de generosidad en el ministerio. ¿Viste, no? ¿Viste el detalle? ¿Qué tal estamos nosotros cuando estamos en necesidad? ¿Somos capaces de poder ayudar, de dar a pesar de nuestra escasez? Pues este es el corazón de Cristo, según el poema que hemos visto, que Él se despojó de todo y entregó todo. Pablo era capaz también de despojarse en este instante, ¿no?, de alguien que le es realmente un soporte no solamente tangible, físico, de sus necesidades, sino también emocional, ¿verdad? Porque era como un hijo en realidad que le daba este soporte en su vida. Ahora, vamos a continuar con las ideas, ¿no?, que tenemos acá, porque dice el verso 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Cuando dice del mismo ánimo, está diciendo unidos en alma. Es la idea. Timoteo tenía pues los mismos intereses que Pablo tenía por el ministerio y por la gente, por las personas. Así que Pablo decía: yo oro por algunas personas, y Timoteo ya estuvo orando por ellos. Yo tengo carga porque tal persona tiene necesidad, y Timoteo ya había ido a buscarlos. Me es increíble, parecemos gemelos. ¿No? Tenemos el mismo sentir. Eso es. Tenemos el mismo sentir. Así que esto es algo tranquilizante en el ministerio, porque el llamado que Dios pone en el corazón es para que lo pongamos a disposición. Y si tu corazón, hermano, es servir a Dios, dispón tu corazón al Señor, entrégale todo tu corazón a Dios y deja que Él haga la obra a través tuyo. Y te darás cuenta que tú no eres el único. Hay muchos a los cuales Dios también utiliza como a ti, y tú dirás: wow, Él tiene el mismo sentir que yo.
Y bueno, aquellos de nosotros que tenemos algunos añitos, ¿no?, en la fe, algunos añitos en las cosas del Señor, cuando vamos a otras iglesias, nos damos cuenta que hay personas muy parecidas a los hermanos de nuestra iglesia. O cuando viajamos fuera del país, a pesar del idioma y de la cultura, notamos lo mismo. Hay personas que son afables, cariñosas, conversadoras, y es idéntica, es una gota de agua con la hermana X o hermano X de la iglesia, ¿no? El equivalente, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo? Si se juntaran serían idénticos, así harían lo mismo. Aquí Pablo se había encontrado con este soporte espiritual para él. Timoteo obviamente hacía la voluntad de Dios y seguía la voluntad del Señor, ¿no? Un soporte tremendo para Pablo. Aún así, él decía, yo quiero que vaya y esté con ustedes, ¿no? Que los ayude, que hay un interés que él tiene por ustedes. Timoteo, pues tenía este profundo interés y preocupación por los de Filipos, ¿no? Los filipenses. Pablo no tenía a ninguno en Roma que fuera, pues, como él. Tampoco había alguien que tuviera mayor interés por el bienestar de los filipenses, más que este joven, Timoteo. Así que Timoteo termina siendo un ejemplo de alguien realmente desinteresado que se preocupaba más por otros que por él mismo. Yo tengo necesidad, pero él también necesita, dáselo a él. ¿No? Hay que tener esto y el otro, pero tú te quedas, no importa, dáselo nomás. En serio, sí. Los creyentes de la iglesia de Filipos necesitarían ver el testimonio de este joven desinteresado, sincero, ¿no?, que está preocupado para que los demás tengan lo que necesitan, sobre todo espiritualmente, ¿no? Espiritualmente. Bueno, estamos viendo las características de Timoteo, no contadas por él, sino por Pablo, ¿no? Verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, cuando Pablo dice todos buscan lo suyo, es interesante porque todos parece ser una afirmación muy general, ¿no? Él no dice el grupo A y el grupo B, él dice todos. ¿Todos? ¿Quiénes son todos? Pues esas son las preguntas inductivas que debemos ir leyendo y buscando, ¿no? En el contexto que venimos leyendo. ¿Todos podría incluir Pablo a todos los creyentes que él ha conocido? ¿O todos podría referirse solamente a los que están viviendo en Roma y que de alguna manera él les ha pedido para que vayan de viaje y nadie quiere ir, ¿no? Epafrodito va a llevar una carta. ¿Quién de ustedes puede ir, por favor, que están conmigo y darle soporte a los de Filipos? Todo el mundo, estoy ocupado, mira, ¿qué tengo que hacer? Que estoy aquí, que estoy allá, no tengo tiempo. Ok, está bien. Y el único que levantaba la mano, yo quiero ir. Y Pablo, no, tú no, yo te necesito acá. Y nadie quiere ir, solamente Timoteo. Solo Timoteo. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Este joven ministro realmente sobresalía como una gema extraña en un mundo egoísta. ¿Y qué tan semejante es la época en la que vivía Pablo con nuestra época, en la que consideramos que vivimos en un mundo totalmente hedonista, ¿no? Que la gente solo piensa en sí misma, que la gente se mueve por lo que quiere él o necesita él o ella. No le interesa lo que dice el resto, es yo quiero que hagas esto y esto porque a mí me conviene. Yo quiero que tú digas esto porque a mí me conviene, ¿no? Qué lindo es la palabra de Dios porque me gusta cómo la dices. A mí me gusta cómo la dices, pero en el momento que no te guste, tal vez, chao. No sé si me dejo entender en este punto, pero somos muy egoístas. Todo lo filtramos por lo que yo necesito o lo que yo quiero. Y si no está apetecible, entonces simplemente cambio. Qué fácil, ¿no? Qué simple. Pero Timoteo no era egoísta. Esto me hace acordar el capítulo 1 cuando Pablo habló acerca de otros que predicaban, ¿te acuerdas? Y que decía que predicaban por envidia, por contienda, ¿no? Unos anunciaban a Cristo por contención y que no eran sinceros, ¿te acuerdas? Y que, ¿cuál era la idea? Añadir aflicción, ¿no? a las prisiones de Pablo. Eso era lo que ellos querían.
Qué terrible, qué terrible. Pero en el versículo 21 entonces decimos, todo buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Qué tal estás con esto, hermano? ¿Estás buscando lo que es de Cristo? ¿Tú buscas hacer la voluntad de Dios? ¿O quieres que Dios se preocupe de tus voluntades? ¿No? ¿Cuál es tu propósito de cristianismo y de vida, ¿no? El resto de años que te queda. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que Dios provea para mi trabajo, yo quiero que Dios bendiga mi familia, yo quiero que Dios sane a tales o cuales personas. Y si te das cuenta, todo lo que pides es para ti. Pero recuerda que tú y yo somos llamados para engrandecer el reino de Dios y no engrandecer nuestro reino. Así que tú y yo deberíamos estar preocupados en buscar lo que es de Cristo y no lo que nos conviene a nosotros. ¿Qué conviene para el reino? Que yo muera, que yo perezca, que yo deje de ser predominante, que yo sea aquí el que necesita y que todos me tienen que ayudar, o yo soy el que tengo que aportar, dar, sufrir, perder, por amor al débil, por amor a los demás. Somos como este grupo de la generación de Pablo, ¿no? Que solamente buscan lo suyo propio, o somos de aquellos que estamos buscando lo de Cristo. Verso 22. Pero ya conocen los méritos de Timoteo, evidentemente, porque él dice de él, ¿no? De él. Que como a hijo a padre ha servido como conmigo en el Evangelio. ¡Wow! Y aquí ya remarcamos la idea clara. Pablo está diciendo a Timoteo que es como si fuera su propio hijo. Ojo que dice como a hijo, y todos conocemos la historia de Timoteo, su madre y su abuela, ¿no? Su madre era Eunice y su abuela era Loida, ¿recuerdas? Ellos vivían cerca a Tarso, la casa de Pablo, ¿no? Eran de Listra o Iconio, y cuando Pablo pasa por allí, ¿ok? Él hace 2 viajes que pasa por ahí reconocidos en el Nuevo Testamento. La primera vez que pasa, ok, ellos deben haber quedado realmente impresionados por el ministerio de Pablo. En el segundo viaje misionero, Pablo se queda sin discípulos porque se aparta de Bernabé, ¿no? Y Bernabé se va con Juan Marcos a Chipre, y Pablo recorre el viaje del norte y de ahí al este, ¿no? Noroeste, perdón. Se va como para España, vale. Y como está yendo para ese lado, justo pasa por su barrio y luego pasa por Listra y Iconio y se encuentra con este muchacho. ¿Y qué hace? Se lo lleva consigo. Pero era un joven. Y era muy común que los rabinos tengan discípulos jóvenes para que aprendan desde jóvenes las cosas del ministerio en las cuestiones del templo y del servicio. Pablo era un rabino y él también estaba enseñando esto a un joven ministro que sería luego Timoteo, el que iba a ministrar como pastor en Éfeso, ¿no? Aquí tenemos nosotros a Timoteo, que se convierte como a un hijo de este servidor ya veterano, adulto en las cosas de Dios, que probablemente esta no iba a ser su última prisión. Él no iba a morir en esta cárcel. Todavía hay una siguiente carta que Pablo envía en una siguiente prisión. Entonces ya sabemos por eso que Pablo no va a morir acá, sino que sí va a salir de esta cárcel, ¿no? Y él dice, ha servido conmigo. Pero no ha servido conmigo comprando fruta, comprando alimentos y yéndome a ayudar aquí y allá nada más, sino en el Evangelio, predicando el Evangelio, ministrando el Evangelio. Él dice en 2 Timoteo 2:2, si no me equivoco, ¿no? Lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí delante de muchos testigos, encarga a otros hombres idóneos que hagan también lo mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo le había enseñado a Timoteo, ¿no?, las artes de ministrar el Evangelio, pero en la práctica. En la práctica. Le enseñó cómo tenía que orar en la práctica, cómo tenía que leer la Biblia en la práctica, cómo tenía que ministrar a la gente, pero en la práctica. Así no se le habla. Estás hiriendo, en lugar de ayudarlo, lo estás molestando, lo estás mortificando. Dile esto mejor, ¿no? Mira lo que dice Dios acá, mira lo que dicen los rabinos, mira lo que dice la palabra. No, así no. Con amor. Vuelve, pídele perdón y hazlo con amor ahora, ¿no? Y así, como a un hijo, mentoreando, guiando.
Qué importante la labor de Pablo con este muchacho que luego se transformaría en un pastor, ¿no?, sobresaliente, ¿no? Algunos dicen que murió en Éfeso perseguido por una turba al cual él estaba acusando de idolatría porque escucharon el evangelio y se fueron otra vez tras los ídolos. Y cuando él les habló públicamente lo apedrearon, ¿no? Lo mataron. Pero él se convirtió en un vigoroso predicador. Vigoroso predicador. Aquí tenemos entonces este versículo 22 y ahora dice en el versículo 23. Así que a este que me es útil, que es como mi hijo, que me soporte, no solamente en el ministerio, sino también emocionalmente, yo se los voy a enviar. Y luego que yo vea cómo van mis asuntos, versículo 24, confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes, ¿no? Iré pronto para estar con ustedes. Y como ya hemos dicho, aunque la Biblia no afirma específicamente cómo, cuándo y de qué manera sale de esta prisión, entendemos que luego hay otra carta que es posterior a esta, escrita por Pablo a Timoteo, y entonces que está en otra prisión. Entonces encontramos que sí sale de esta prisión. Él confía en el Señor. Ojo que él no está afirmando, profetizo que salgo de esta prisión, sino él está confiando que la oración de ellos será contestada en el amén, ¿no? Esa es la paz que Dios puede colocar en nuestro corazón, la confianza que tiene en medio de su crisis, porque Pablo se encuentra en este instante en crisis. Acuérdate, está preso, él no está cómodo, en una playa paradisiaca, ahí tomando agüite de coco, pidiéndose un menú a la mesa, ¿verdad? No, él está preso, está restringido de su libertad, está sufriendo realmente, pues. Aquellos que han estado presos podrán entender un poquito el concepto. Que algunos dicen, está preso, que aproveche para descansar, dicen, ¿no? O como cuando uno está enfermo, dice, te enfermaste, aprovecha para descansar, te dicen, ¿no? Dice, ¿qué están hablando? ¿Estás enfermo? Tú no descansas, cuando estás enfermo no descansas, ¿no? Mejor dame vacaciones, entonces ya hay descanso. Muy bien, acá tenemos entonces a Pablo que en medio de sus circunstancias, él está confiando que Dios lo aliviará y le traerá libertad, y entonces él irá pronto a verlos. ¿Los fue a ver o no los fue a ver? Como no hay registro de eso, solo creemos que después que salió de acá, él fue inmediatamente a Filipos, porque era su intención, ministrar a los filipenses. Ya había enviado a Timoteo, pero aún así él va a buscarlos. Primer personaje entonces destacadísimo, ¿no? Un personaje icónico en el Nuevo Testamento, porque Dios bendijo a Pablo para ministrar a este muchacho, a este joven que se entregó al ministerio y al llamado de Dios. Ahora encontremos al segundo personaje, Epafrodito. Epafrodito y Pablo, los versículos 25 hasta el final del capítulo. Aquí encontramos nosotros que Epafrodito arriesgó incluso su propia vida al punto de la muerte para servir a Pablo en la cárcel. Por temas de llamado, de convicción, por temas de posición, por temas de haber sido puestos para un objetivo, los dos tenían distintos trabajos. Timoteo, como un hijo del ministerio, ayudaba a Pablo para el evangelio y ayudaba a todos los que podían, a los de Roma, a los de Éfeso, filipenses, a los de Listra, Iconio, ¿no? A los que estaban en Antioquía, qué sé yo. Él predicaba el evangelio. Pablo dice, hay que predicar acá. Pablo iba y predicaba. Y Timoteo iba y hacía lo mismo. Pero Epafrodito estaba más restringido a un servicio, pero muy específico, porque él fue enviado por los filipenses justamente para darle soporte a Pablo. Un soporte que todos habían hecho, como decimos acá en Perú, la chanchita, ¿no? Hicieron una chanchita, hicieron una puerquita, una bolsa, ¿no? Juntaron dinero y le enviaron recursos económicos para que Pablo pueda ser sustentado en su crisis. Ahora, Epafrodito estaba aún con Pablo en Roma cuando estaba escribiendo la carta a los filipenses. No se sabe. Tampoco se sabe si había ya salido con destino a Filipos. De repente ya había salido. La intención de Pablo era enviar a Epafrodito y se lo dice en la carta, ¿no? Como dice el versículo justamente 25, porque acá dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ese enviaros es, ya se los envié y está en camino, o estoy por enviárselos, o no se preocupen que acabo esta carta y se los envío a Epafrodito. Tradicionalmente se ha considerado a este hombre como el mensajero que lleva la carta, y si es así,
Entonces Pablo está escribiendo y de repente Epafrodito es el amanuense, ¿no? El que hace la carta, el secretario que está escribiendo. Pablo pone el sello, él la dobla y se la lleva, y Epafrodito hace el viaje con la cartita. Ahora, Epafrodito, así como otros personajes que encuentras en Romanos capítulo 16 y en otras cartas, es muy poco mencionado, pero las veces que se le ha mencionado es increíble porque le da una descripción muy gráfica de quién es él. Ok, aquí en el verso 18 se le dice, habiendo recibido Epafrodito lo que enviaste, ¿no? Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y esa fue la segunda vez esta es la segunda vez que se menciona a Epafrodito. Bueno, acá dice, mas tuve por necesario enviaros. Enviaros, debido a que la iglesia de Filipos había enviado a Epafrodito, era uno. El motivo era uno, un donativo. Motivo 2, saber cómo estaba Pablo. Y motivo 3 para enviar a Epafrodito era asistir a Pablo. Ya tienes los 3 motivos de Epafrodito. Por eso es que su servicio es muy específico, ¿sí? A diferencia de Timoteo. ¿Cuál era? Llevar el donativo. ¿Ok? Saber cómo está Pablo y enviar esa información a los filipenses. Y por último, ¿no? Darle un soporte, asistir por tiempo realmente indefinido a Pablo. Ahora, sin embargo, a pesar de todo, Pablo elige regresárselos, darles de regreso. Algo que me llama la atención es el nombre Epafrodito. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha puesto a analizar qué significa Epafrodito? Sorpresa la mía, porque honestamente no lo sabía. Hoy día que estuve investigando lo encontré. Y el nombre Epafrodito significa encantador. Así que ustedes saben que los nombres son muy significativos en la época de Jesús, sobre todo por los hebreos, ¿no? El nombre describía el perfil, el carácter de la persona, así que tal vez Epafrodito era alguien sumamente apacible, encantador, conversador, entrador, ¿no? Entraba en los temas, conversaba, hablaba y no era alguien de palabras, sino de acción. Vamos a comer, no te preocupes, yo cocino, vamos, pim, pum, pa, allá, sí. ¿Qué necesitamos? No te preocupes, vamos para acá, vamos para allá, así nos sentamos, vamos a conversar y conversa, comer. Alguien muy encantador. Ok, un hombre muy accesible, ¿no? Un hombre con el que da gusto estar. Alguien con el que da gusto quedarse todo un día, una tarde, conversando, hablando de diferentes temas, definiendo proyectos, definiendo teorías y pues desarrollando cosas y ayudando a la gente. Este encantador servía al Señor prestando servicio a otros. No lo olvides, ¿ah? Pablo quería estar seguro de que la iglesia supiera en cuánta estima tenía Pablo a Timoteo. Por eso lo va a llamar en esta lista de diferentes maneras. Mira cómo lo llama. Yo le he puesto acá con índice, con puntos, ¿no? 1, mi hermano. 2, lo llama y colaborador, ¿no? Otro le dice compañero de milicia. Vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Wow, son 5 cosas como lo llama Pablo aquí. Mi hermano, obviamente, hermano en la fe. Colaborador porque es alguien que participa con él en el ministerio. Compañero de milicia porque cuando recibes la carga del ministerio, trabajas juntamente con él en el ministerio y estamos en una guerra espiritual. No lo olvides, estamos en batalla, constante batalla contra un enemigo que es las tinieblas, el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Luego, vuestro mensajero, evidentemente, porque son los filipenses quienes lo enviaron por los 3 motivos que ya hemos aclarado. Pero cuando dice ministrador de mis necesidades, que es uno de los motivos por los cuales él fue hasta allí, es interesante porque la palabra que utiliza Pablo para ministrador es la palabra que utilizamos nosotros para liturgia. ¿Has escuchado, no? Liturgia. Y es como servir como sacerdote. Así que está relacionado con esta palabra servicio. Un ministrador, un servicio que se encuentra en otros versículos de este capítulo. El ministerio llevado a cabo por Epafrodito, entonces, en beneficio de Pablo, termina siendo como un tipo de servicio sacerdotal. Y él participa de la vida espiritual de Pablo en su trabajo
en sus peligros, tal vez en sus lágrimas, en sus propias necesidades, ¿no? Su corazón quebrantado, su angustia por las almas, su preocupación por la iglesia de Cristo. Su actitud siempre era de buena voluntad, tomando el papel correcto, ¿no? El de servidor, para apoyar al apóstol, en este caso a Pablo, y qué realmente estilo de vida tan ejemplar para imitar que tenemos en la vida de Epafrodito. Él fue encomendado y cumplió a cabalidad su llamado, y Pablo lo reconoció. Y ahora estamos viendo, mira, después de 2000 años, ¿quién es Epafrodito? Imagínate, si de aquí a 2000 años todavía existiría la tierra, porque no sabemos cómo va a estar, y tú y yo estaríamos haciendo la obra de Dios, ¿se acordarán de tu nombre? ¿Habrá alguien que se acuerde de tu nombre de aquí a 2000 años? Mira, después de 2000 años estamos hablando de Epafrodito. Por un servicio desinteresado, ¿no? Él no estaba buscando ser prominente, simplemente servir. Verso 26. Porque Epafrodito, o sea, él tenía gran deseo de verlos a ustedes. Él extrañaba casa, ¿no? Él extrañaba su barrio, extrañaba su pan, su leche, extrañaba la comida de la casa, la comida de la abuelita, la sopita, ¿no? Las comidas ricas del hogar, extrañaba a los amigos. Era un encantador, el tipo era alguien muy querendón. Entonces, pues, obviamente, él extrañaba ciertas cosas que todos los seres humanos extrañamos cuando viajamos, ¿no? Y gravemente se angustió porque, o sea, supo que ustedes habían oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Este hombre, que era un servidor nato, completo, guiado por el Espíritu Santo, anhelaba regresar a casa, y en el anhelo de regresar a casa, sirviendo a Dios, dice que se puso angustioso. ¿Por qué? Porque se enteró que se enteró que ellos se habían enterado a su vez que él se había enfermado. En otras palabras, Epafrodito se enfermó, a punto de morir. Esta noticia llega a Filipos, y entonces Epafrodito dice: ¿cómo estará mi tía, mi mamá, que siempre se preocupa por mí? Estarán preocupados por mí porque yo estuve enfermo, a punto de morir. Dice, o sea, en lugar de aliviarle, ¿no?, que los demás se preocupen por él, él se angustió. Mejor dicho, él no quiere ser carga, él quiere ser ayuda. Esa es la idea. Él no quiere ser carga, él quiere dar soporte, él quiere ayudar a los demás. Y no sentirse como alguien que es una preocupación para el resto. Él tuvo una angustia tremenda, no quería darles ese disgusto a ellos. ¿Por qué se enfermó Epafrodito si era un servidor de Dios? A punto de morir, ¿ah? ¿Es que acaso los cristianos no nos deberíamos enfermar nunca? ¿Es que acaso los hombres que servimos a Dios no deberíamos enfermarnos? ¿No deberíamos tener preocupaciones porque somos hombres y también hay mujeres de Dios? Pues si alguien piensa así, lamento defraudarlos a todos, porque lamentablemente, debido al pecado de Adán, dice que la maldad entró al mundo y esta tierra fue maldita por causa del pecado del hombre, ¿no? Léete Génesis capítulo 3. Y nosotros somos creados del polvo de la tierra. Así que esta tierra que es maldita, y si nosotros somos formados del polvo de la tierra, hazte la idea, ¿no? Yo nazco y físicamente pertenezco a esta tierra que está maldita, y entonces tú ves luego en Génesis capítulo 8, capítulo 9, cómo la maldad del hombre, se incrementó tremendamente, que tú ves a Dios solo sacando a 8 personas en un arca, y el resto de la humanidad tuvo que lamentablemente sacarlas del juego. Con esto en mente, tenemos que entender nosotros que ahora, que a partir de ese instante Dios dice: el hombre no podrá vivir más de 120 años, porque la maldad se le acumula, se vuelve peor. Entonces no puede vivir más de 120 años. Y estamos condenados a que este cuerpo regrese al polvo de donde vino, según el libro de Eclesiastés. Así que no hay ser humano que nazca y que no muera.
Podemos morir de causas naturales, por un accidente, podemos morir por alguna enfermedad grave. No sé, hermano, pero todos vamos a perecer y este cuerpo va a degradar. Este cuerpo no va a vivir más de 120 años, va a degradar. Ahí está, la palabra de Dios ya lo viene diciendo. Así que mi espíritu sí está vivificado y está esperando el regalo que Dios ha prometido de un nuevo cuerpo que me será entregado, con el cual podré adorar a Dios, servir a Dios por siempre. Amén. Ese cuerpo es el que estoy esperando para la gloria de Dios. Pero este cuerpo que tengo, no, va a morir. Y entonces poco a poco va envejeciendo. Evidentemente vendrán las enfermedades. De una u otra manera vamos a comenzar a tener dolor, afección, qué sé yo. Pues sí, los siervos de Dios también se enferman, los hombres y las mujeres de Dios también padecen cosas, padecen necesidades también. Y entonces Pablo le dijo a Dios: Señor, tengo esta enfermedad, quítamela, y se la pidió 3 veces y Dios le dijo: no, bástate mi gracia. Pablo le dijo a Timoteo: tómate un poco de jarabe de jugo de uva, o de vino como lo conocemos nosotros, por la enfermedad que tienes en el estómago. Nunca fue sanado. Ahora, ¿cómo es que este hombre, Epafrodito, siervo de Dios, se enferma al punto de la muerte y no muere? ¿O por qué no murió? ¿Por qué no se enfermó y quedó enfermo, como mutilado, enfermo? No sabemos si Pablo oró y él no murió y se quedó vivo y sufrió, ¿no?, la crisis de una muerte anunciada, pero que el Dios hizo un milagro. No lo sabemos. No sabemos si se enfermó y no dijo nada y Pablo, cuando se dio cuenta, oró y se sanó. No lo dice. No sabemos si el diablo vino y lo atacó para enfermarlo y entonces Dios intervino y lo sanó. No sabemos. Todo es especulación. Lo único que dice acá es que él estuvo muy, pero muy enfermo, al punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, amén, y lo sanó. Y entonces añade: y cuando Dios lo sanó, no solo tuvo misericordia de él, sino también de mí. Porque me he llegado a ser muy, muy afectivo, Epafrodito, y entonces cuando lo sanó, alivió mi alma también, para que yo no estuviese con tristeza sobre tristeza, es lo que dice acá. Así que a pesar de todo, este hombre que anhela estar con ustedes, yo se los envío. A pesar de que me es un soporte, yo se los envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, ustedes se gocen. Pero yo también esté menos triste, porque yo lo veo, pues él no me dice nada, pero yo lo veo que los extraña. Entonces yo quiero la felicidad de Epafrodito, y si Epafrodito es feliz con ustedes, que se vaya con ustedes. Ese corazón de Pablo es un corazón paternal, ¿no? Así que, por favor, recíbanle, pues, en el Señor con todo gozo, y tengan en estima a los que son como Él, dice acá, ¿no? Ahora, cuando dice recíbanle, es interesante porque los creyentes de Filipos no debían juzgar mal el regreso de Epafrodito a casa. Ni siquiera de pensamiento debían jugar con la idea de que había fallado a Pablo cuando más lo necesitaba. Él debería ser recibido como un héroe, ¿no? Como se recibe a alguien en el Señor. Debería ser respetado con todo gozo, recíbanlo con alegría. Él ha cumplido su cometido. Ahora necesita regresar. Ténganle en gran estima a todos los que son como él. Y ojo que ahora sí Pablo abre el espectro y no solamente habla acerca de Timoteo y de Epafrodito y de cómo se siente él, sino de todos los que se comportan como uno y como el otro. Así que, hermano, si tú conoces a alguien que sirve a Dios, si tú conoces a alguien que se está abocando a enseñar la palabra, a orar, a leer la palabra de Dios, entonces tenle en gran estima. Tenle en estima, ¿no? Abre tu corazón a esa persona, ora por esa persona, provee para esa persona, guía en lo que puedas para esa persona, para que siga con su ministerio, para que siga con su llamado, para que encuentre gozo y alegría al saber de que no está solo en el ministerio. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ojo que dice por la obra de Cristo, ¿no? Los santos de Filipos obviamente no podían estar en Roma, pues todos ayudando a Pablo. Así que envían a Epafrodito y él, al hacerlo, expuso su vida para llevar a cabo lo que ellos no podían hacer. Él servía a Cristo, ¿no?, sirviendo a Pablo. Y servía a los filipenses al servir a Pablo.
La palabra servicio, como ya hemos dicho, aquí es lo que conocemos por liturgia, ¿no? Sacerdotal. Y cuando los cristianos servimos a Cristo, entonces tenemos que servir a los demás. No hay otra forma. Dios lo ha establecido así. La única forma de servir a Dios es sirviendo a los demás. Dios ha hecho esto de esa manera para que nosotros busquemos la humildad, ¿no? La conciliación, la madurez, porque no es fácil tratarnos entre seres humanos, sobre todo cuando hay apasionamientos, hay diferencias, ¿verdad? Pero Dios quiere que haya comunión entre creyentes. Dice el libro de Proverbios, el hierro con hierro se sacan chispas, o se aguzan, creo que dice tu Biblia, ¿no? Sacan chispas, ¿no? Y cada vez van quitando asperezas cuando sacan chispas, y cada vez va quedando el hilo del filo más limpio, ¿no? Más filoso, corta mucho mejor. Hierro con hierro, entonces se sacan filo. Es decir, el creyente con otro creyente madura, comienza a alumbrar más, comienza a crecer en las cosas de Dios, ¿no? El apóstol entonces va a recordar a sus lectores que debían recibir a Epafrodito, porque él había hecho lo correcto, él había hecho bien en su ministerio a Pablo, y ahora él está buscando que lo reconozcan. Ahora, tratemos de repasar un poco lo que hemos aprendido. Por un lado tenemos a Timoteo. ¿Qué hizo Timoteo? Estaba más preocupado por el bienestar de otras personas que por el suyo propio. Por otro lado tenemos a Epafrodito. Y Epafrodito estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida al punto de la muerte para cumplir su cometido de servicio, en este caso a Pablo, en una situación carcelaria. Según Pablo, este tipo de personas son ejemplos vivos del legado de Jesús. Ellos continúan con el amor, con el servicio a los demás que Jesús mostró y nos lo deja como un encargo a los creyentes, un encargo para todos nosotros. Entonces la pregunta viene para nuestras vidas. ¿Estamos realmente dispuestos para poder hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos para poder respetar, aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Eres como Timoteo? ¿Eres como Epafrodito? ¿O eres como aquellos que dicen que buscan lo suyo propio? Yo te animo a que le entregues tu voluntad a Dios y que le recibas como tu Señor y Salvador y hagas la voluntad de Dios en tu vida. Que no te desatiendas ni a derecha ni a izquierda, sino que mantengas tu vida sirviendo a Dios a través de servir a tu prójimo, o sea, a los demás. A los demás. Muy bien, como siempre, tenemos un pequeño resumen de unos minutos para ver qué tanto hemos aprendido. Espero que podamos haber aprendido lo suficiente el día de hoy para ponerlo en práctica. Amén. Muy bien, tenemos este breve resumen de los dos ejemplos de amor y servicio. Pablo había hablado a los de Filipos, ¿no?, acerca de la iglesia, acerca de que la iglesia ha sido llamada por Cristo a seguir su ejemplo. En el libro de Filipenses capítulo 2 del 6 al 11, Pablo muestra a Jesucristo que era de la forma de Dios y no lo estimó como cosa a qué aferrarse, sino que se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y confiese su señorío. De todo esto, desde la introducción, encontramos que Pablo enfatiza dos cosas de Jesús. Lo primero es que expresa la convicción que Pablo tenía con relación a quién es Jesús. Jesús es Dios. Dios hecho carne, ¿no? Dios hecho carne. Para ello tenemos este esquema que hemos estudiado, justamente con el poema, y tenemos los dos puntos. A, que Pablo expresa la convicción de que Jesús es Dios, y segundo, que ofrece el ejemplo claro de qué es lo que pide Dios para un creyente. ¿Qué es lo que pide? Que sea como Jesús, que se despoje de sus beneficios para ayudar al resto. Esto no es lógico a la mente humana, porque por lo general somos egoístas y pensamos siempre en nuestro beneficio propio. Pero Pablo pone las cosas claras, poniendo a Jesús como ejemplo, y a continuación, en el texto de hoy día, vemos dos personajes.
El primero es Timoteo, quien está dispuesto a ayudar al resto, así como Jesús lo hizo, desprendiéndose de todo. Y por otro lado, tenemos a otro personaje, Epafrodito, que se dedicó a servir a Pablo en ese tiempo del ministerio y estuvo cerca a la muerte por servir al Señor. Aún así, Dios fue bueno y lo sanó del todo. Con eso en mente, nosotros fuimos al texto de Filipenses capítulo 2, versículo 19, y Pablo primero habla de Timoteo, ok, y dice que él quería enviarles a Timoteo, ok, para que yo también esté de buen ánimo al saber de ustedes cómo se encuentran. A pesar de que Timoteo le era un soporte vital para Pablo, Pablo es generoso y dice, yo se los voy a enviar también. Yo no puedo ministrarlos a ustedes y Timoteo, que es mi discípulo, lo va a hacer en mi lugar. Pero dice, ¿sabes por qué le envió a ustedes a Timoteo? Es porque no hay nadie más que tenga el mismo ánimo que yo en estos temas. Yo estoy dispuesto a dejar todo lo que estoy haciendo para ayudarlos a ustedes. Y aquí, a nadie, ¿no? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesen por ustedes. Todos buscan solamente lo suyo, que no está mal. Pues si tienes que hacer, tienes que trabajar, trabaja, hermano, a lo que tienes que hacer, ¿no? Pero dice, nadie se está preocupando por lo importante del reino. Dice, y el único que está preocupado acá es Timoteo. Pero ustedes ya conocen los méritos de él, porque él es como un hijo para mí en el ministerio, ¿no? Y me ha servido en temas del evangelio. Me ha servido, es un soporte no solo emocional, vital, como un hijo que me da ayuda, sino que predica conmigo. Tiene las mismas palabras de ayuda del evangelio. Así que a este espero enviarlos, luego que yo, dice acá, vea cómo van mis asuntos. A continuación dice, confío en el Señor, que yo también iré pronto a verlos a ustedes, lo cual creemos sucedió en un tiempo no muy lejano, porque Pablo es librado de esta cárcel, va a seguir predicando y luego entrará a otra cárcel y desde esa siguiente cárcel Pablo enviará una carta a Timoteo, ¿no? Que ya en ese encarcelamiento será donde Pablo muere. Pero entonces sí se cumple que él es liberado de esta prisión por la oración que ellos habían hecho a favor de Pablo para que siga sirviendo a Dios a través de darles el ministerio, ¿no? Ahora, el otro personaje es Epafrodito. Epafrodito arriesga su propia vida al punto de la muerte para servir a Pablo. Epafrodito descubrimos que significaba encantador. Y Pablo quiere enviarles a Epafrodito y hace una lista de 5 cosas que es Epafrodito o encantador para Pablo. Él dice, es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, es el mensajero que ustedes me enviaron y además es mi ministrador de necesidades. La palabra ministrador que utiliza Pablo es interesante porque es la palabra que conocemos nosotros para liturgia. Es decir, Epafrodito hacía un servicio de sacerdote con Pablo. Así es como él trabajaba con Pablo, un trabajo de ese nivel espiritual. Dice, yo le tengo en gran deseo, porque él tenía gran deseo de verlos a ustedes. Evidentemente Epafrodito era de Filipos, así que él extrañaba la casa, ¿no? Sin embargo, dice que se enfermó. Y su enfermedad fue tan grave que fue hasta el punto de la muerte, como dice el versículo 27, ¿no? Estuvo enfermo a punto de morir. Pero él se angustió porque los que estaban en Filipos se iban a preocupar por él. Así que siempre vemos un corazón desprendido y con ganas de ayudar a los demás en el corazón de Epafrodito. Pero Dios fue misericordioso, lo sanó a él, y no solo fue misericordioso con él, sino conmigo, dice Pablo, porque al verlo sano, entonces yo también ya descansé, se me quitó toda tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, ustedes estén contentos, ok, y yo esté feliz pues también, ¿no? Menos triste, es lo que dice Pablo. Así que recíbanle con gozo, con estima a todos los que son como él. Qué gran ejemplo que pone aquí. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir la falta en vuestro servicio por mí. Queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, hemos visto 2 ejemplos de manera resumida, del mensaje de Pablo en esta iglesia que Pablo destaca. Uno es Timoteo y el otro es Epafrodito. A ver si recuerdas. Timoteo,
¿Cuál era la mayor característica de Timoteo? Es que él estaba preocupado por el bienestar de otras personas que por el suyo propio. Ese es el corazón de Jesús al dejar su trono y venir a este mundo. Timoteo seguía el ejemplo de Jesús. Por otro lado tenemos a Epafrodito. Y Epafrodito, que significaba encantador, incluso arriesgó su propia vida para cumplir su llamado sacerdotal de servicio. Él estuvo dispuesto a servir aun cuando le costases la propia vida, ¿no? La propia vida para servir a un carcelario. Pablo estaba preso. Según Pablo, este tipo de personas son ejemplos vivos de la forma en que Cristo quiere que vivamos los seres humanos. Ellos continúan con el amor, la calidad de servicio que Jesús muestra a la humanidad. Por eso es que la pregunta que tenemos para ti el día de hoy es si tu actitud de vida con los demás es de amor y de servicio, como lo es en este caso de Epafrodito y de Timoteo. ¿Cómo es tu corazón? ¿Solo piensas en lo tuyo propio y nada más? ¿Quieres que te ayuden, que te den, que te provean, que te susanen, que te mimen, que te hablen bonito, que te regalen cosas? ¿Eso estás pensando solo en que tú seas favorecido con todo lo que pasa a tu alrededor, o estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a entregar? ¿Estás dispuesto a hacer la obra de Dios también? ¿Cuál es tu corazón? Porque Dios quiere que en este momento tú vengas arrepentido de tus pecados y le entregues tu vida al Señor. Fe y arrepentimiento son dos cosas que promovemos para que vengas a Dios de todo corazón. Fe en que Jesucristo puede salvarte de tus pecados. Solamente Él es el único que te puede llevar al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra en el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Entrégale tu vida al Señor hoy día. Reconoce a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador personal, y arrepiéntete de tus pecados, todos tus pecados, y deja que el Señor gobierne tu corazón por siempre. Que Él haga la obra gloriosa, maravillosa en tu vida de cambio y transformación, y tú sirve a Dios sirviendo al resto. ¿Cómo tengo que hacerlo? Hoy día hemos hablado de dos ejemplos. ¿Quiénes son? Timoteo y Epafrodito. Sigue el ejemplo de ellos y verás cómo tu servicio y tu ministerio tienen un gran valor para Dios y también para los que están cerca a ti. ¿Qué te parece si oramos y le entregamos nuestras vidas al Señor, nuestro maravilloso Señor y Redentor Jesucristo? Señor Dios Todopoderoso, te entregamos en este momento nuestras cargas y peticiones y necesidades. Nosotros que somos pecadores, que hemos hecho lo malo, lo que te desagrada a ti, Señor. Más allá de lo que la gente quiera o no quiera, nosotros te hemos fallado a ti. Yo quiero rogarte, Señor, por favor, que nos ayudes y que nos libres de todos nuestros pecados. Estamos arrepentidos, Señor. Decidimos en este momento renunciar a nuestro egoísmo, renunciar a nuestro pecado y pedirte, Señor, que seas tú quien nos salves de la muerte eterna. Por ello, ponemos nuestra fe, nuestros ojos y confianza en Jesucristo, quien tiene el poder para darnos vida eterna y limpiarnos de toda maldad. Señor, te reconocemos delante de nosotros como nuestra autoridad máxima y decidimos servirte, Señor, a través de tu palabra y sirviendo a nuestro prójimo. Gracias por tanto amor y por tanto cuidado por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.